Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señoras y señores. Gracias por estar aquí. Como siempre, miren nada más, nos vestimos de gala, como siempre, con nuestros especialistas de esta tarde. Tenemos a nuestro abogado David Ruiz y a nuestro psicólogo Gualberto Tenorio, aquí acompañándonos en este tema. Uy, que está bien fuerte. ¿Qué pensaría usted si de pronto su hija le dice o llega a comentar con alguna persona, ¿qué crees? Que mi abuela prefiere al amante de mi papá que a mi mamá? Está fuerte, ¿verdad? No, bueno, lo primero que pensamos cuando nos escribió María es una jovencita que nos buscó a través de nuestras redes sociales porque dice que está cansada de que su abuela apoye a su papá para conquistar a otras mujeres a pesar de que obviamente es un hombre casado. Y bueno, ay, las relaciones con la suegra, ¿verdad? Cuando son malas pueden llegar a crear grandes y graves problemas en la familia. Pero ¿qué pasa cuando además la suegra alcahuetea al hijo, lo solapa, que tenga tantas mujeres, porque su nuera nada más no le cae bien? Entonces sí tendrían que decir, como nuestra invitada esta tarde, que mi abuela prefiere al amante de mi papá, ¿verdad? Y bueno, María dice que está segura de que su abuela está solapando al papá para que salga con otra mujer. Y esto la tiene más que furiosa. Fíjese que ya está del chongo, se agarró con la señora. ¿Cómo ve? No se ha atrevido a decírselo a su mamá y obviamente está dispuesta absolutamente a todo en este foro. ¿Le parece si conocemos su historia? ¡Vámonos! Estoy cansada de que mi abuela sea una alcahueta con mi papá, que solape sus infidelidades. No la soporto. No voy a tolerar que esa mujer se burle de mi mamá y que destruya a mi familia. No se lo voy a permitir. Yo no me atrevo a confesarle esto a mi mamá porque me da más vergüenza a mí que a mi propio padre. ¡Ay, calientito se va a poner esto! Bienvenida, María. Muchas gracias, Rocío. 18 años. Sí, así es, Rocío. Oye, te presento a nuestros especialistas de esta tarde, Gualberto Tenorio y David Ruiz. Gracias. Él es psicólogo, Gualberto, y David Ruiz es nuestro abogado. Gracias. Ay, Dios, ¿por dónde quieres que empecemos, mujer? ¿Cuándo te enteras que tu papá tiene amante? Porque sé que eres hija única. Aparte, súper consentida, sobre todo por la mamá. Claro. ¿Cierto? Sí, te así gusta es, Rocío. estudiar, es una buena chava, muy consciente, muy agradecida. Así es, Rocío. Siempre has tenido una excelente relación. ¿Con quién te has llevado más? ¿Con tu mamá, con tu papá o con los dos? Es que mira, yo desde que era muy niña, mis papás mantuvieron una relación amorosa muy buena, muy Ay, qué linda, padre. muy unida. A diferencia de mis compañeros en la escuela, compañeros con problemas en casa por divorcios, peleas en casa y demás, mis papás siempre fueron un matrimonio demasiado unido. ¿Tú nunca viste ningún detalle por parte de tu mamá o de tu papá como que se comenzaron a distanciar o...? Pues permítame contarte, Rocío. Ajá. La situación es esta. Resulta que un día, ya tiempo atrás, aproximadamente 3 meses, 4 meses, yo veía que mi papá ya, cuando llegaba a la casa, ya no abrazaba a mi mamá, ya era como que llegaba muy cansado, ya me quiero ir a dormir, ya nada más sírveme la cena, vámonos. No tenía el valor de mirar a mi mamá en los ojos, ni a mí, ya no era cariñoso como antes, de que, ¿cómo están? Y llegaba y me abrazaba, ¿no? Entonces... Fue cuando empezaron a dudar. Ajá. Entonces, más que nada yo, todavía mi mamá como que se la lleva más tranquila, algo pues normal, ¿no? Entonces te platico, Rocío, yo con mi abuela nunca he llevado una buena relación. ¿Por qué? Porque mi abuelo la abandonó hace 3 años. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Ajá, permíteme contarte. Resulta que cuando la abandona, Rocío, pasa lo siguiente. Al poco tiempo de que mi abuelo abandona a mi abuelita, mi abuela yo veo que empieza a agarrar mucho resentimiento contra mi mamá, pero sobre todo conmigo. Ahí es cuando es la duda, ¿no? Mi abuela hace comentarios en los que al principio mi papá me defendía, ¿no? Como de, oye, ¿por qué le haces eso? ¿Por qué le dices esto? ¿Qué al caso con tus comentarios? No, ni al caso. Entonces mi abuela me tiene cierto resentimiento a mí porque piensa, como yo era la consentida de mi abuelo, piensa que yo sé con qué mujer se fue mi abuelo, cuando yo desconozco totalmente. Pues sí, además, Ajá, además, ¿en qué cabeza cabe que tu abuelo te va a decir a ti, Sí, nieta, aunque seas muy consentida, pues que tiene un amante, claro. ¿no? Es como muy loco, ¿no? Gualberto, ¿qué opinas? Claro, pero aquí hasta lo que voy escuchando, María, es importante que hagas una diferencia con el rol de tu papá como esposo y como papá.
Porque aquí escucho que evidentemente estás decepcionada porque faltó a la confianza de la estructura familiar. Claro. Sin embargo, como hijos, tenemos que, por salud emocional y mental, siempre diferenciar entre el rol que él tiene como esposo con tu madre y como papá. Lo grave sería que como papá esté teniendo contigo actitudes, pues obviamente muy indiferentes, eso duele, pero lo que ocurra entre tus papás debe arreglarse Claro. idealmente entre ellos. Te voy a Y es- decir quizá dónde estribe este combo de emociones que está mostrando Mariana, Es que... porque los cachó. Ok. O sea, sorprendió al papá. Resulta que, como toda niña estudiosa, estaba haciendo su tarea. Corrígeme si no. Te platico, Rocío, así Ajá. brevemente. Resulta que en la colonia en la que yo vivo se va la luz, ¿no? Entonces yo queriendo... Cara de malas, caray. Ajá, yo queriendo realizar mi tarea, pues obviamente no puedo ir con vecinos porque estamos todos en la misma situación. Ajá. Y mi abuela vive cerca, no tan cerca, pero sí vive a una distancia considerable a la que yo podía acudir con mi laptop a resolver el cuestionario de la escuela y normal, ¿no? ¿Y qué dijiste? Y Me voy con la casa de mi abuela. Pues qué otra opción, A ¿no? cacharle el internet. ¿Qué otra Pues sí. opción? Entonces yo llego a casa de mi abuela y a los pasos atrás de la puerta yo escucho unas risas, entre ellas las de mi papá. Ojo, esto fue un domingo, domingo en el que mi papá descansa y siempre, ahora sí que como mi abuela abandonó a mi abuela, los domingos es cuando él se toma el tiempo de ir a verla, porque mi mamá y yo la verdad es que con ella no damos una, no nos cae, no le caemos, no nos parece sus actitudes. O sea, nunca las llevaba a clasistas, ustedes. Jamás. Entonces, pues obviamente no. Entonces, al momento en el que yo llego con mi mochila, con la laptop y todo el asunto, escucho unas risotadas, ¿no? Pero entre ellas de una mujer chillona, una voz chillona de una mujer, ¿no? Y abro la puerta y veo que mi abuela, al momento en el que me abre, o sea, al momento en el que yo estoy abriendo y ella me abre, veo que está muy risueña con Con estas alguien. personas. Entonces, yo veo a mi papá muy cercano con esta mujer. Ajá. Una mujer... Es una mujer cualquiera, Rocío. Yo no la tolero, O sea, que yo no no era la de la aguanto. familia, obviamente. Claramente no. Entonces y resulta, es la que dices que es la amante de tu papá. mi papá se exalta y se levanta y me dice, no, es que, o sea, que si fuera una amiga tendrías esta expresión de levantarte y decir, déjame darte una explicación, es una no, amiga. pues ya, o sea, lo evidenció de Entonces, volada. el que estaban así como, y ay, te abrazo y como que, ay, ¿qué te digo? Ajá. ¿Qué son esas? ¿Enfrente de ti? Enfrente de mí. O sea, al momento en el que yo abro, ellos ni en cuenta de que yo ya había llegado. Y cuando al momento en el que me molesto y que me acerco, ahí es cuando ya me ve mi papá. Y mi abuela parecía que disfrutaba de la escena, totalmente. Riéndose, mofándose. Porque yo nunca le caía De a mi que te abuela. estabas agarrando tanto. Exactamente. Al momento en el que me ve, obviamente estaba la mesa y ellos estaban ahí. Porque todavía, para esto, ¿Y que mi te abuela... subiste a la mesa para Pues atacar me a la señora? aventé y me la agarré. Ay, María, digo, la violencia bajo ninguna la mesa de cristal de circunstancia, mi pero abuela además... no me importó si le costó los miles, yo me aventé y con la pena la mesa se rompió. No es algo que yo pensé, simplemente fue algo que a mí me emergió desde adentro, incluso las ganas de llorar en el momento y la molestia, de verdad que son cosas que no ocupan lugar en tus pensamientos, son cosas que solo... O sea, te ¡pum!, brincó lanzan. más la ira, o sea, las ganas de... Y ver a mi abuela burlándose de mí fue algo que a mí me prendió totalmente. Y que a mi abuela no me ha quedado en ganas de también... No, María, ¿cómo crees? Imagínate nada más. Es que si tú la conocieras, Rocío. David nada más es como que le hace, híjole, por Dios. O sea, no violencia hacia un extraño, sino violencia hacia la abuela ya también es un delito. que Déjame ir a una pausa compréndele. comercial. Oye, ¿tienes novio? No, gracias a Dios. No, Rocío. bueno, y yo creo que si se están viendo los chavos van a decir, ay, muy guapa, pero, ay, no, imagínate. Está fuerte la situación, ¿eh? ¿Qué cara pondría el papá? La mujer le respondería, no le respondería. El punto es que voy a la pausa comercial y al regresar vamos a conocer a Lucy. ¿Quién es Lucy? Se preguntará usted. ¿La mamá? Es la abuela de María, la que según María solapa infidelidades por parte del papá, o sea, del hijo de doña Lucy. ¿Por qué no quiere a la mamá de María? Si al final del día creo que hasta se dedican a la misma cosa. O sea, tienen un oficio por ahí en común. Voy a la pausa comercial, regreso rapidísimo con más de este tema. Yo le dije, está fuerte y yo quiero saber cómo respondería usted si sorprende a su papá con la amante. Código QR, regreso.